Creo que España puede ser el país con más tipos de maltrato del mundo. Si estamos sacando una ley de protección animal, debe de proteger sin ningún tipo de exclusión a ningún animal. Tiene excluida la tauromaquia, tiene excluida la caza, tiene excluida a los perros de caza, los perros de trabajo, los perros que utilizan en actividades deportivas, los animales de producción, los animales de experimentación. ¿Para qué sirve la ley? Lo que menos soporto es que los políticos, y tengo que hacerle una dura crítica en este sentido a Podemos y a Sumar, que se han dedicado a engañar a los animalistas de buen corazón. Pacma que es de derecha, Pacma de izquierda, de centro, Pacma con quien va, Pacma pacta con Vox, Pacma pacta con Podemos, o sea, todo esto si buscamos en Google nos van a salir una de bulos impresionante. ¿Dónde está Pacma? No se pueden defender los derechos de los animales sin defender los derechos humanos y los derechos de las personas. La mayoría de la gente no sabe lo que los cazadores hacen en el monte. Tienen siempre como objetivo acabar con todos los depredadores, pero estamos hablando de un búho para que no se coma los huevos de una perdiz. Estamos hablando de un meloncillo, de un zorro, o la persecución que ha existido en este país siempre tan atroz ante un animal como el lobo ibérico que equilibra los ecosistemas. Bienvenidas, bienvenidos a La Revolución Verde, el podcast de Pacma. Javier Luna, presidente del Partido Animalista desde hace ya varios años y también cofundador de una de las protectoras de galgos más grandes de España, que más animales recogen, que es Galgos del Sur. Bienvenido a este podcast del que formas parte directa, interna y externamente. ¿Qué momento de tu vida, después de todos los años de activismo que llevas desarrollando, es un punto de inflexión para ti, para que tú digas, oye, yo tengo que reconfigurar lo que hago porque lo que yo necesito hacer es ayudar a los animales? ¿Existe un momento clave o fue un proceso? Bueno, existe un momento clave y bueno, el año te lo puedo decir, que fue el año 2005, que me encontré con Fiona, que es la primera galga. Es verdad que ya estaba colaborando con una protectora de animales de Córdoba, que es el Arca de Noé, pero bueno, en la barriada que yo vivía no era es de las consideradas marginales. Y ¿dónde te criaste? No me crié en esa barriada concretamente. En una barriada obrera que se llama Fátima, en Córdoba me crié, sino me compré allí el piso, me mudé a esta zona. Y bueno, allí había muchos perros, sobre todo principalmente bueno, los mal llamados PPP, ¿no? Y también pues galgos, perros que robaban, que traían al barrio. Y Fiona fue fundamental. Yo la vi corriendo detrás de una moto y varios días. Y bueno, no entendía muy bien yo esto, porque hacían correr al animal detrás de la moto. Porque tu entorno era ajeno totalmente al mundo de la protección animal. Bueno, la verdad es que no ajeno, porque mis padres siempre me han educado en la protección de los animales y bueno, yo ya tenía un sentimiento anticaza y antitaurino desde siempre. He estado en contra de la violencia y de que se pueda matar cualquier tipo de animal por diversión. Y claro, yo me encontré a Fiona y un día ya no la vi correr detrás de la moto, iba sola, la llamé, se despistó, llevaba la típica guita negra que se le ponen a los galgos, la cogí. Y a partir de ahí fue mi perdición. Ella fue la que me hizo realmente ver que los animales son seres sintientes, porque siempre lo he dicho, digo, es que a mí me ha faltado hablar con Fiona, totalmente, porque es que yo la miraba a los ojos, nos entendíamos y bueno, conseguimos al final que era una perra robada y que el galguero, que como tenía microchip, llamamos al galguero, el galguero nos la cedió y a partir de ahí entré mucho ya con el tema del mundo de los perros de caza, que lo desconocía por completo, todo el abandono y maltrato que existía. Y, por ejemplo, después de tantos años al frente de Galgos del Sur, ¿cuál es el conocimiento que te has llevado de ahí que puedes aplicar actualmente para desarrollar tu puesto de presidencia del Partido Animalista? Sí, sobre todo en la parte organizativa, cuando tienes que organizar una protectora que recoge más de 300 animales cada año. Bueno, eso lleva un nivel de gestión de
de los cuidadores, de los voluntarios, a nivel veterinario, de las adopciones. Porque además Galgos del Sur no tiene ayudas públicas, es decir, está No financiada tiene por... ayuda pública como la inmensa mayoría de las entidades de protección animal. Los donativos que vienen a Galgos del Sur y a las entidades de protección animal son donativos de personas particulares. Las administraciones o en muy pocos casos están ayudando a las protectoras de animales a hacer algo que les pertenece a ellos, que es recoger los animales y correr con sus gastos, porque son competencias de los ayuntamientos, pero lo están asumiendo las protectoras de animales, ayudadas por personas y por organizaciones que dan su dinero para que se puedan salvar muchísimos animales en España. Desgraciadamente, las administraciones son totalmente ajenas a la realidad de la protección animal en nuestro país. ¿Y por qué galgos y no otras razas de perros? No galgos. Nosotros estamos... O sea, Galgos del Sur, quiero decir. Yo sé que ustedes recogen a quien necesite ayuda, pero específicamente sé que tenéis un gran número de galgos recogidos. Es decir, ¿por qué consideráis que esa raza padece un nivel de sufrimiento superior a los demás? No consideramos que esa raza suponga un nivel de sufrimiento. Bueno, en la actualidad, en el caso de Galgos del Sur y otras protectoras de galgos, empezamos recogiendo galgos porque el problema de cría y abandono masivo del galgo en España es muy grande. Una galga pare 10 galgos. Los galgueros pueden desechar en un año entre 10 y 20 galgos. Estamos hablando de cantidades muy grandes de animales. Pero en la actualidad, las protectoras como Galgos del Sur y otras protectoras iguales, estamos recogiendo todo tipo de perros que se nos presentan, sobre todo perros de caza. Estamos enfocados en un perro de caza. Puede ser un galgo, puede ser un podenco, puede ser un bretón, puede ser un pointer, un mastín, que también recogemos muchísimos mastines. Cualquier perro destinado a la caza se está recogiendo actualmente, no se le da prioridad a un perro a otro. Al final nos encontramos que el 70% de los perros que recogemos son galgos. ¿Por qué? Porque es el perro de caza que más se abandona en nuestro país. ¿Qué significa ser un presidente de un partido animalista en un país con un arraigo cultural tan taurino y tan basado en diferentes formas de violencia hacia los animales? Bueno, pues la verdad es que muchas veces te crea desaliento ante la situación tan tremenda que existe en nuestro país, pero tampoco es algo que te impida no seguir luchando. Creo que eso te da más fuerza aún para luchar por los animales en nuestro país. Creo que España puede ser el país con más tipos de maltrato del mundo. Tenemos de todo, tauromaquia, caza, peleas de gallos, maltrato a lo que son burros o los caballos de las calesas, ganadería, todo. Es que son muchísimos tipos de maltrato y cada día te llega algo diferente que tú no conocías. Nunca deja de sorprenderte. Sí, nunca deja de sorprendente, porque España, desgraciadamente, sus festejos y sus tradiciones han ido en torno al maltrato a un animal. Eso es totalmente terrible. No pasa en muchas culturas del mundo. No nos creamos que España es el mejor país del mundo. No lo es. Eso es un hándicap muy grande que tenemos y que deberíamos de sentir mucha vergüenza muchísimos españoles y deberíamos de priorizar y poner una solución a eso, porque llevamos muchísimos años en que en muchos aspectos no se ha avanzado. Y bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil enfrentarte todos los días como presidente de PACMA a muchas situaciones de maltrato, pero que es verdad, como te he comentado, que eso también te da la fuerza necesaria para seguir luchando. La pregunta que yo siempre me hago es, existiendo tanto maltrato en nuestro país, y bueno, que eso está en las redes sociales y que hay millones de usuarios en España en redes sociales que lo están viendo, ¿por qué la gente no prioriza en darle una solución a eso? Sí, de hecho eso enlaza con la siguiente pregunta, y es que en España tenemos actualmente un contexto político súper polarizado. Sin embargo, PACMA es una fuerza que se ha mantenido siempre, o sea, con sus objetivos súper claros, independientemente de quién estuviera en el poder en ese momento. ¿Cómo se ha conseguido eso? Es decir, con lo que tenemos encima, ¿cómo se ha conseguido que PACMA suponga de cara a la sociedad una voz autorizada para seguir defendiendo los derechos de los animales, sin casarse con nadie, es decir, siguiendo sus propios objetivos?
Es cierto que Palma, esa referencia, incluso que tú lo sabes bien, porque este es nuestro trabajo diario, ¿no?, para los medios de comunicación, de que cuando Palma mismamente emite un comunicado sobre una cuestión de animales, rápidamente los medios de comunicación se hacen eco y le dan validez absoluta. Claro, eso nos lo hemos ganado durante muchísimo tiempo por un trabajo continuo a favor de los animales y además por mostrar esa coherencia política que hace falta hoy en día al resto de los partidos políticos. Yo lo he dicho desde siempre en el partido. Yo estoy en este partido porque puedo decir libremente lo que me dé la gana para defender a los animales. Nadie en este partido, desde que llevo en 2012, jamás me ha dicho no digas esto. Y yo sé que en otros partidos políticos, cuando se meten en otras cuestiones o dicen lo que no tienen que decir, rápidamente tienen a alguien arriba que los corta. Aquí en Palma jamás me ha pasado eso. Ahora soy el presidente, pero antes he estado con otras directivas y para la hora de defender a los animales jamás me ha dicho nadie nada. Siempre hemos tenido la libertad plena de mantener nuestro discurso en defensa de los animales. Y eso también es verdad que esa coherencia política cala muchísimo en la sociedad, cala muchísimo en los medios de comunicación y también cala en otros partidos políticos. Y bueno, eso la verdad es que me causa orgullo, ¿no?, que como partido, que cuando dicen Palma es fiel a sus ideales, muchísimo orgullo. Y además son temas que interesan en general. O sea, los animales afortunadamente siempre interesan, aunque sea para bien o para mal, y generan polémica. Nosotros nos movemos sobre una serie de ejes, ¿no?, sobre los que trabajamos respecto a los animales. Podríamos decir que son, por ejemplo, la caza, la tauromaquia y el abandono animal, como problemáticas que tenemos en este país. Para ti, si tuvieras que darle prioridad a una de esas tres luchas, ¿cuál sería? Es complicado, porque no puedes darle esa prioridad, pero sí creo que en España es fundamental acabar con la tauromaquia lo antes posible. Es la mayor seña de identidad del maltrato animal en España. La crueldad con la que se mata a un toro en una plaza de toros, quien ha tenido la oportunidad de verlo porque ha podido ver vídeos o bueno, eso es violencia terrible. Explícita. Eso es una crueldad que es que no entiendes como los propios gente que va a las plazas de toros, cómo no es capaz de percibir eso. Si es que las propias becerradas, ¿no?, que me parecen muy crueles con los animales que están matando terneritos de 2 años. Que como... Dime. No, es que digo que a lo mejor es cierto, yo opino lo mismo, es decir, lógicamente las tres luchas me parecen súper necesarias, pero es verdad que la tauromaquia, al ser un maltrato animal legalizado, como sueles decir tú frecuentemente, y ser una violencia tan visible, creo que acabando con ella conseguiríamos un poco ir acabando con el resto de formas de maltrato. Es posible que sí, yo pienso exactamente. Sí, yo creo que abriría el camino, como tú has comentado, para que ahora podamos intervenir en otras cuestiones tan duras como la propia caza. El problema de la caza, y bueno, ya sabes que te lo he comentado muchas veces, ¿no?, que la caza se hace en el monte, donde la gente no lo ve. La tauromaquia, las plazas de toros están en las ciudades. Hay gente que desde el balcón de su casa está viendo una corrida de toros y esa crueldad. Y eso crea un gran rechazo social, pero la mayoría de la gente no sabe lo que los cazadores hacen en el monte, la crueldad hacia los animales. Y bueno, y cómo preparan previamente una cacería o una montería, porque los cazadores tienen siempre como objetivo acabar con todos los depredadores. Pero estamos hablando desde un búho, para que no se coma los huevos de una perdiz, hasta estamos hablando de un meloncillo, de un zorro, o la persecución que ha existido en este país siempre tan atroz ante un animal como el lobo ibérico que equilibra los ecosistemas. Y los cazadores eso lo hacen ya previamente, aparte de que alimentan a los animales antes de que llegue la montería, en los propios cotos de caza, para tener más animales para después matarlos. Y durante las cacerías y monterías es una crueldad extrema de cómo matan a muchísimos animales. ¿Cómo se caza un zorro en una madriguera? Es que eso no tiene nombre, eso debería de estar prohibido. Y cómo matan a los animales en las monterías, como hemos visto en vídeos de Palma, que le clavan el cuchillo a esos paros de jabalí, incluso sacándole el corazón y poniéndolo en harto.
Y haciendo rituales después con las sí, tripas de esos animales. Sí, rituales que, bueno, que ya subimos un vídeo hace poco que no te lo explica. Yo digo, esta gente no está buena de la cabeza, ¿eh? Pero sin embargo tú en Twitter, por ejemplo, bueno, Twitter es un territorio complicado en general, tú sueles tener o te suelen atacar muchos cazadores y lo que siempre vemos, que me lo dicen a mí también, es que criticamos la caza porque la desconocemos. Yo me imagino que tú piensas similar, pero es todo lo contrario, es decir, criticamos la caza porque la conocemos demasiado. Es decir, nos posicionamos en contra de la caza porque conocemos lo que es. Tú, que trabajas con galgos y que trabajas al final con esos desechos de los cazadores, lo tienes que saber de primera mano. Es decir... Sí, es que ellos, bueno, yo creo que intentan todavía engañar a parte de la sociedad, que ya lo tienen cada vez más difícil porque se ha demostrado que la caza no regula ecosistemas, que la caza es por diversión, que no hay algo más cruel que criar animales en granjas o en los cotos para después matarlos por diversión. Que la gente no lo sabe, el tema de las granjas cinegéticas, eso es un tabú en este país. O sea, que los animales de los cotos de caza se crían para ser cazados, que no tiene nada que ver con control poblacional. Es que la mayoría de los cotos de caza están cerrados. Si es que no, esto de los ecosistemas... Están cerrados quiere decir que están acotados. Sí, vallados, sí. Es una alteración de lo que hay del campo por culpa de todo el terreno cinegético, como cómo se vaya todo el terreno cinegético, sobre todo los grandes cotos de caza para la caza mayor, para organizar monterías. Bueno, ellos los cazadores se han cargado los ecosistemas, por mucho que ellos quieran decir, y lo que nos encontramos es ese sistema tan cruel. Y bueno, nosotros lo conocemos. Yo voy al campo, yo veo eso. Y tengo que admitir que ellos no pueden decir que un perro de real está bien. Son unos mentirosos. Están muchas realas. Y el 99% del perro de la reala vive en unas condiciones terribles y que no te puedes explicar cómo puede vivir un animal así. ¿Cómo puede vivir un animal constantemente encadenado, que solo van a limpiarlo una o dos veces por semana, que está acostándose entre sus propias heces, que la comida incluso está... La poca que hay está tirada en lo alto de los propios meados, que los cubos de agua están sin agua o con verdina en el fondo. Animales que no reciben ningún tipo de cariño. Yo que conozco gente en otros países, cuando vienen aquí te dicen, yo he visto vídeos de estos, pero cuando lo ves, es que no te lo explica que se puedan tener unos perros en España en unas condiciones tan extremas y que el gobierno de España no haga nada por solucionarlo. Y es más, es que es totalmente ajeno y como se dice, es que le da absolutamente igual a nuestros gobernantes que esos animales vivan en esas condiciones. Bueno, la ley de protección animal, que era mi siguiente pregunta, de hecho, tú has sido muy, muy crítico con la ley de protección animal, entre otras cosas, porque excluye inexplicablemente a los perros de caza, a los perros de trabajo, animales de trabajo en general, tauromaquia, lógicamente, circos, experimentación. Desde tu punto de vista, ¿qué tendría que haber incluido esa ley de protección animal para ser efectiva y válida para los animales a los que pretende proteger? Bueno, en primer lugar, esa ley tenía que haber incluido a todos los animales. Si estamos sacando una ley de protección animal, debe de proteger sin ningún tipo de exclusión a ningún animal. Tiene excluida la tauromaquia, tiene excluida la caza, tiene excluida a los perros de caza, los perros de trabajo, los perros que utilizan en actividades deportivas, los animales de producción, los animales de experimentación. Es que, ¿para qué sirve la ley? Que la ley es, como dicen por ahí, hicieron una campaña, ¿no? Papá es para limpiarse el culo. Que realmente no está causando, ha causado más perjuicio que otra cosa. Y además, lo que menos soporto es que los políticos, y tengo que hacerle una dura crítica en este sentido a Podemos y a Sumar, que se han dedicado a engañar a los animalistas de buen corazón, prometiéndoles una ley que iba a ser un ejemplo cuando el propio director general de los derechos de los animales, el anterior, Sergio García Torres, era totalmente consciente de que los perros de caza iban a ser excluidos porque ese mismo año, antes de que se aprobara la ley, en marzo o febrero, en la Estrategia Nacional de Caza, aprobada por el Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura con Luis Planas y las comunidades autónomas, ya en la estrategia
definen que va a haber un reglamento específico para los perros de caza. Eso quiere decir que los perros de caza no iban a ir la ley. Y se dedicó durante un año a engañar a estos animalistas de buen corazón diciendo que se iban a excluir los perros de caza. Me parece terrible que se engañe a la sociedad y que se juegue con la ilusión de las personas que son animalistas. Y en ese sentido tengo que hacer una profunda crítica a Podemos y a Sergio García Torres, que sí, que el PSOE es el gran responsable de que los perros de caza estén excluidos. Pero, señores, ustedes presentaron la ley, los de Podemos, antes de que esa ley se aprobara. Tenían que haber retirado la ley y que esa ley no se aprobara, porque ahora lo único que han hecho es perjudicar a muchísimos animales que no se están cubriendo dentro de esas leyes. De hecho, hay leyes autonómicas que son mejor que la ley nacional, pero que esas leyes autonómicas se tienen que adaptar a la ley nacional y que van a tener que también dejar desprotegidos a los perros de caza y van a tener que también dejar desprotegidos a los animales de producción, que en muchas leyes autonómicas sí estaban protegidos. Y ya estamos viendo los movimientos que está haciendo Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid para adaptarse a la ley nacional, dejar a los perros de caza fuera y dejar todo y adaptarse a la ley nacional. Al PP esto que ha hecho Podemos y el PSOE, al PP le ha venido de maravilla. Respecto a otros partidos animalistas europeos que tienen representación parlamentaria, ¿tú qué consideras que le falta a PACMA para poder conseguirlo y ponerse al nivel de ellos? ¿Es una cuestión social? ¿Es una cuestión interna del partido? ¿Dónde está la clave? La clave está y lo tengo que decir, lo hemos dicho muchas veces, está en la ley electoral. Los partidos que tienen representación actualmente en un parlamento en Europa, animalistas, son en Holanda, el Partido Animalista Holandés, y el PAN, que es el Partido Animalista portugués. Tienen representación porque la ley electoral es proporcional, porque un voto vale... Una persona, exactamente. Sí, me sorprendió muchísimo lo de Pedro Sánchez. Digo, pues a ver si lo aplicas con la ley electoral. Y una persona, un voto. Eso sería fundamental para que PACMA consiguiera representación política. Y luego también hay otro problema al que nos enfrentamos. Es que la gente tiene que priorizar en los animales. Y lo ha escuchado un montón de veces. 1 millón de votos animalistas para cambiar la historia de los animales en nuestro país. Porque cuando el resto de partidos políticos vean que PACMA ha sacado 1 millón de votos, más de 1 millón de votos, haya sacado representación política, van a empezar a hacer cosas por los animales. Se van a producir grandes cambios para los animales en nuestro país. No existe otro cambio para los animales en nuestro país. Por mucho que intentemos buscar por otros sitios, el cambio político se da priorizando el voto en un partido que defienda al animal y el medio ambiente también, que de eso podríamos hablar. Y para mí eso me parece fundamental, y por eso yo es lo que le pido a la sociedad, que cuando vayamos a votar la próxima vez, todas las personas que nos quejamos de que los animales están muy mal en nuestro país, votar a PACMA, y las cosas van a cambiar. Y yo he vivido que en la parte que el partido animalista fue subiendo en votos, como el resto de instituciones se volcaron hacia los animales. Y un termómetro, el PACMA. El PACMA es el termómetro de cómo está el animalismo en España. Si el PACMA está bajo, el resto de partidos no harán nada por los animales. Si el PACMA está alto, lo harán. Y bueno, en nuestra mano y en nuestra decisión está que eso cambie. ¿Cómo convencemos a las instituciones públicas de que el fin de una actividad tan dañina para los animales, para el medio ambiente y tan peligrosa para las personas es una necesidad y no solo una opción, el fin de la caza? ¿Cómo les convencemos de que el fin de la caza es una necesidad y no una opción? Bueno, yo creo que ellos son muy conscientes de que la caza actualmente no sirve para nada. Son muy conscientes, saben que es algo que un gremio, como es yo lo llamo un lobby, como el lobby de los cazadores, les sirve para divertirse matando animales, como han hecho durante muchos años. El tema es el siguiente, que ninguna institución va a hacer nada contra la caza, porque claro, es que estamos hablando de que muchos gobiernos están sostenidos por gente que son cazadores, y nos encontraremos empresas o muchísimas empresas que están en el IBEX o banqueros
que sus dirigentes son cazadores y que ellos tienen mucha influencia dentro del poder y dicen, esto no lo toques. O son cazadores o tienen negocios relacionados, porque detrás de la casa hay un negocio. Podemos ver claramente que el 85% del terreno cinegético... Del terreno nacional. Del terreno nacional es cinegético y que esos cotos de caza o terrenos cinegéticos tienen unos dueños. Esos dueños son personas muy poderosas dentro del país que van a querer seguir aprovechando sus terrenos como terrenos cinegéticos y van a poner cualquier tipo de impedimento para que un gobierno o los gobiernos o la autonomía pongan restricciones a la caza. Ya hemos visto que la prohibición que existe de cazar, ¿no?, en los parques nacionales está encontrando una gran oposición por parte de gente muy influyente dentro del sector de la caza para que se pueda volver a cazar en parques nacionales. Realmente el lobby de la caza es el lobby más poderoso y más que el de la autoromaquia que existe en nuestro país. Pero es curioso porque es un lobby que está muriendo. El número de licencias de caza está descendiendo muchísimo, exponencialmente, si miramos las propias estadísticas del anuario forestal. Sí, bueno, la media de edad de los cazadores estaba en 58 años, las licencias de caza cada vez son inferiores, a pesar de que las comunidades autónomas están dando incentivos, incluso dando la licencia de caza de forma gratuita, pero hay algo que nos encontramos, es que el número de animales que se mata cada año en España, que son entre 20 y 21 millones de animales por los cazadores, no baja, porque esos cazadores ahora, en vez de matar 10 perdices, matan 30. Y eso sí sigue manteniendo. También están apostando por traer el turismo de caza, ¿no? Gente que viene de países, principalmente europeos, donde las restricciones a la caza son mayores, para que puedan cazar en nuestro país. Están intentando de alguna forma activar eso. Y los que lo intentan principalmente, como he comentado, son los dueños de los cotos de caza, esta gente tan poderosa que realmente quieren seguir teniendo un aprovechamiento cinegético de sus propias tierras. Y bueno, la lucha va a ser difícil. Yo espero que algún día, al menos, el tanto por ciento de cazadores en nuestro país sea tan bajo que se pueda llevar a los políticos ese cambio que precisa España, ¿no? Y que empezar poniendo restricciones a la caza hasta que consigamos que en España no se cace. Hay ejemplos, hay algunos países que prohibieron la caza deportiva, entre ellos otra vez Colombia, y bueno, para mí supone el camino a seguir de cara al futuro. ¿Y qué le respondemos o qué le responderías a todas aquellas personas que siempre dicen, a mí es que me gustan los animalitos, pero yo tengo otras prioridades? ¿Cómo convencemos a la gente de que los derechos de los animales deben ser considerados una prioridad en España? Bueno, yo creo que a lo mejor quizás a esta gente habría que hacerle ver que por las otras prioridades que están votando, a lo mejor no son tan prioridades y se sienten manipulados y engañados por las fuerzas políticas. Lo que sí es una realidad es que en España hay maltrato animal, existe muchísimo. ¿Lo quieras ver o no lo quieras ver? Y eso está ahí. Y no vale de nada, al final, quejarte en las redes sociales, como siempre digo, y luego no ejercer tu voto hacia un partido animalista o no salir a una manifestación en defensa de los animales, porque es otro de los derechos constitucionales que tenemos, el derecho de manifestación. Salí a manifestaros, que es que en las redes es donde os quieren tener la clase política española, quejando, porque ahí realmente pues poco hacéis, pero a ellos lo que les va a molestar es que salgan 10.000, 15.000, 20.000 personas a la calle y que protesten por algo. Yo ahí tengo poca esperanza, porque si no lo hemos visto con la subida de precios tan grande, por ejemplo, que ha existido en nuestro país desde la guerra de Ucrania, difícilmente la gente pueda tomar las calles por algo. Pero bueno, hay que seguir luchando, como siempre digo, y no perder la esperanza. Y yo le diría a esa gente que si de verdad quieren ayudar a los animales y quieren también un medio ambiente mejor para nuestro país, lo que tienen que hacer es votar a PASMA, al Partido Animalista con el Medio Ambiente, porque realmente nosotros somos un partido de verdad,
fiel a nuestros principios, como hemos dicho, y además formado con gente muy honesta. A la que tú diriges, o sea, gente, tú estás a la dirección de este partido y eso conlleva muchos retos, muchas críticas. Nosotros, al ser la primera fuerza extraparlamentaria, tenemos una posición complicada, porque además yo lo digo constantemente, no tenemos ningún tipo de subvención pública, nosotros nos nutrimos gracias a nuestros afiliados y afiliadas y donantes puntuales, ¿no? Pero aún así se nos compara o se nos exige operar al nivel de los partidos grandes, que lógicamente están hipersubvencionados porque ellos lo hacen hacia sí mismos, ¿no? Y nos ponen a ese nivel, pero lógicamente los recursos que tenemos son los de un partido pequeño. ¿Qué te motiva a ti, a pesar de todos esos inconvenientes y críticas que te llevas, a seguir liderando el partido y a continuar en esta lucha? Yo ya he aprendido a convivir con las críticas. Y entiendo que hay muchas personas que defienden a los animales que al final lo pagan con el partido animalista. Realmente cuando nosotros no tenemos representación política y no podemos cambiar muchísimas cosas, podemos actuar y podemos presionar y podemos hacer mucho y hacemos muchas veces más de lo que podemos, gracias a todo el equipo de voluntarios, de coordinadores que tiene PASMA a nivel nacional, que se están moviendo muchísimo. Pero realmente yo le diría a esta gente que PASMA es que lo estamos dando todo, que lo que necesitamos... Estamos en campaña, los 365 campaña constantemente, días del año. necesitamos que la gente nos apoye económicamente, que se hagan voluntarios, que se afilien, que se unan a este movimiento, ¿no? A la Revolución Verde, ¿no? Porque, ¿cómo se llama este podcast? La Revolución Verde, únete a la Revolución Verde y realmente vamos a llevar ese cambio. Yo no quiero ver críticas. PASMA no es una oficina de denuncia, PASMA no es la policía, PASMA no es muchísimas cosas que se nos están atribuyendo. Es un partido político que su objetivo es conseguir representación en las instituciones para cambiar las cosas desde dentro, para conseguir derechos para los animales, protección para el medio ambiente o derechos sociales desde dentro de las instituciones. Pero para eso necesitamos el apoyo de la gente. Pero entiendo que a veces puede haber esas críticas porque la gente está muy cabreada. La gente realmente ver tanto maltrato que existe en nuestro país, que no hay esa solución, ven el PASMA. Pero claro, tienen que entender en qué situación está el PASMA, que PASMA está fuera de las instituciones y con muy pocos recursos económicos. Y con poquito margen de maniobra, al final, como sí, parlamentario. Muy poco. Y con todo eso, pues creo que al final acabamos consiguiendo muchísimas cosas. A mí me alegra ver que gracias a esa presión que ejerce a veces el partido animalista, cómo se ha ido transformando un poco también la sociedad, porque hemos sido referentes para muchas personas. Y yo siempre digo, mira todo lo que hacemos desde fuera de las instituciones, imagínate todo lo que haríamos desde dentro de ellas, en el Congreso de los Diputados, donde ahora mismo, con 2 o 4 diputados, puedes decidir muchísimas cosas para nuestro país, porque los márgenes en política actualmente son muy estrechos y se necesitan de cualquier partido, por pocos parlamentarios que pueda tener, para aprobar cualquier ley. Y en la aprobación de una ley, en esa negociación, ahí es donde PASMA puede conseguir muchísimos beneficios para los animales y el medio ambiente. Tú eres cordobés, lo hemos comentado al principio de la entrevista. Sin embargo, Andalucía es una comunidad autónoma que es conocida por tener un arraigo cultural taurino, mucha caza. De hecho, es una de las comunidades autónomas, si no es la que más, que tiene licencias de caza expedidas. Y, en fin, tú eso lo has vivido desde chiquitito. Pero ¿tú consideras que a lo largo de tu trayectoria animalista, Andalucía ha experimentado una mejora, un auge del animalismo, o están las cosas más o menos igual? Bueno, creo que también hay ideas preconcebidas sobre el maltrato animal en Andalucía. Lógicamente que llegan muchos casos de maltrato animal en Andalucía, hay mucha caza y hay tauromaquia, pero es que también somos casi 9 millones de personas en Andalucía. Proporcionalmente tienen que llegar muchísimos casos, pero si luego nos vamos a otras comunidades autónomas como Extremadura o Castilla-La Mancha o Castilla-León, el maltrato en estas comunidades es terrible. Y además en poblaciones muy rurales.
Yo lo que te puedo decir es que en Andalucía, por ejemplo, actualmente las personas que viven en ciudad, y a mí me pasó, yo no conocía nada de la caza, yo no conocía nada de maltrato. De hecho, en Córdoba ya no hay ni corrida de toros. Es algo en Andalucía que está arraigado a pueblos muy pequeños. Una cosa muy sí, focalizada. porque luego también tenemos la costa. En la costa, el animalismo en Andalucía, en la costa, es muy fuerte. De hecho, en Palma, en una elección andaluza, llegamos a sacar en Málaga capital y en Cádiz un 3% de votos. O sea, en Andalucía, es verdad, existe muchísimo maltrato animal, pero también hay muchísimos defensores de los animales y un auge del animalismo muy fuerte, a los mismos niveles que puede estar en Cataluña. Tú empezaste realmente, incluso antes de los animales, y corrígeme si me equivoco, empezaste con movimientos vecinales, asociaciones y demás, porque siempre te ha gustado, digamos, implicarte en la vida pública. Cuéntanos un poquito acerca de eso, es decir, cómo empezaste y sobre todo cómo ha sido tu trayectoria para que pases de ese punto a este. ¿Qué aprendiste en esa época de tu vida que estás aplicando ahora? Yo siempre he querido ayudar, siempre creo que esos valores me la inculca mi madre. Ayudar a otras personas y lo encontré en la asociación de vecinos con proyectos para jóvenes o incluso para deporte. Yo me implicaba desde organizar la verbena del barrio, el maratón del barrio, que por ejemplo el famoso huracán Mix, ¿no? Que se mandaron, no me acuerdo en qué año fue, pero vamos, que la gente recogimos donativos. Pues yo organizaba en aquella época la carrera de... No estaba el euro, era las 100 pesetas o las pesetas para conseguir el máximo dinero, para entregarlo a una ONG, para que mandaran ese dinero para los afectados del huracán. Y bueno, pues yo tenía esa necesidad, ¿no?, de ayudar a las personas. Me impliqué en la asociación de vecinos, en el Consejo de la Juventud de Córdoba. Estuve también trabajando para el Ayuntamiento de Córdoba, principalmente trabajando con jóvenes, ¿no? Fomentando la participación juvenil, de que ellos tuvieran recursos para, principalmente porque es lo que queríamos, fíjate qué proyectos más bonitos había antiguamente, que ahora ya no los veo, para que pensaran por sí mismos, para que ellos organizaran proyectos en torno al cine, al teatro, a la danza, al medio ambiente, a muchísimas actividades y tuvieran activismo dentro de esas disciplinas. Y bueno, pues luego ya es verdad que descubrí toda la problemática que había en torno a los animales y decidí ya dedicar la mayor parte de mi tiempo a cuestiones animalistas, pero nunca he dejado las causas sociales, sigo implicado en el movimiento saharaui. De hecho, quería tocar también eso, es decir, tu ganas de ayudar a la gente trasciende fronteras, es decir, yo te sigo en redes sociales, habrá muchas personas de las que nos estén viendo que te sigan y te hemos visto en varias ocasiones en los campamentos de refugiados. Sí, en los campamentos saharauis de Tinduf he ido varias ocasiones. La verdad es que, pues bueno, viven en unas condiciones muy precarias y bueno, proyectos como Vacaciones en Paz, que vienen niños en verano, niños saharauis que vienen aquí a España a pasar el verano, simplemente para estar, proyecto Madrasa, Vacaciones en Paz, simplemente esos niños no tienen una piscina allí donde bañarse, o bueno, a veces... ¿Dónde ser niño? Exactamente, muchas veces donde ser niño porque lo que viven en una jamada, que es la parte más fea del desierto, ¿no? Y bueno, tienen muchísimas necesidades. Y bueno, cuando vienen aquí se lo pasan tan bien, a ti eso te da una alegría enorme. Proyecto Madrasa, que también es un proyecto para que los niños puedan venir durante el curso a estudiar, ya durante el verano vuelven con sus padres, pero que también le abre la oportunidad a poder tener ese futuro que todos queremos, un futuro digno, donde tú tengas una formación, donde puedas desarrollar un trabajo. Allí no hay ese trabajo, ¿no?, para muchas veces desarrollarte personalmente. Háblame de tus figuras de referencia dentro del animalismo, personas que te hayan influenciado para que tú estés donde estás hoy. Bueno, yo debo decir que las personas que más me han influenciado han estado siempre dentro de Pasma. Y bueno, tengo que decir que una de ellas fue Eduardo Aranjo, que fue coordinador en
en Cádiz. En Cádiz. Y bueno, también Silvia Barquero, que fue la anterior, la anterior presidenta fue Laura, pero la anterior fue Silvia. A mí ella me inspiró muchísimo, ella y Luis Moreno, que era el vicepresidente. Aprendí muchísimo de ellos y sobre todo la capacidad de lucha que tenían por el partido, que dejaban la vida por este proyecto político y eso me inspiró muchísimo para seguir trabajando. Y aparte, los que me inspiran a mí en el día a día son mis compañeros, la gente con la que estoy trabajando actualmente en la Junta Directiva y los coordinadores. Esa unión tan grande que existe actualmente en Pasma me da la fuerza que necesito para seguir luchando por este proyecto político. Qué bonito. Y bueno, entre ellas ya sabes que tú y muchos compañeros, como en el día a día, como... Pero es lo que siempre hablamos, al final curras porque curras en esto, trabajas muchísimo, pero te motivas viendo a otras personas que también lo hacen. Entonces es enriquecedor para ti y se pretende también que sea enriquecedor para los animales y para el resto, ¿no? Así que sin duda comparto 100%. Si pudieras imaginarte una España ideal para los animales de aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría verla? ¿Qué implicaría esa España? Principalmente donde el abandono y el maltrato animal se haya reducido drásticamente y que, que donde ya la tauromaquia no exista, sin duda, donde tampoco exista la caza con perros. Y bueno, para empezar, exactamente. Y estamos ya consiguiendo éxitos para restringir la caza para que esta se pueda prohibir y que nos encontremos con una sociedad muchísimo más respetuosa con los animales y con el medio ambiente. Y quiero recordar en este aspecto de que hay unos animales que siempre son los grandes olvidados, que son los más llamados animales de producción, que son los animales destinados a la ganadería, que son los animales que más están sufriendo y que tenemos que tener una mayor conciencia social para ir cambiando también eso, porque es muy importante que este país se plantee otro futuro más ético con estos animales. Joder, yo también quiero vivir en esa parece idílico, pero bueno, no sabemos si ese cambio realmente en la sociedad, en el futuro sea posible. Siempre estamos... lo que lo impide, ¿qué es lo que lo impide? Que todo es negocio, ¿no? Los animales son negocios. Los humanos, los intereses. Sí, los intereses. ¿Cómo estamos hablando de animales como unidades de producción? Sí. No puede ser un animal una unidad de producción. Un animal es un ser sintiente. Un individuo. Un individuo. Entonces, claro, ese concepto, ¿no?, de que por el dinero seamos capaces de montar guerras en todo el mundo, de que se maten niños y que la gente y los gobernantes sean ajenos a que esos niños mueran en otros países fruto de las bombas. Hay muchísima crueldad. Yo creo que hay un poco de deshumanización, ¿no? Últimamente y principalmente no creo que esa deshumanización esté en la sociedad. Yo sí creo que la sociedad es solidaria, que se preocupa por lo que está pasando, pero los que nos están dirigiendo actualmente en el mundo, nos están recordando a tiempos pasados. El eterno mito, Pasma que es de derecha, Pasma de izquierda, de centro, Pasma con quién va, Pasma pacta con Vox, Pasma pacta con Podemos, o sea, todo esto si buscamos en Google nos van a salir una de bulos impresionante. ¿Dónde está Pasma? En la última entrevista lo he comentado siempre, ¿no? Y creo que es donde el votante de Pasma realmente, o la gente que estamos en Pasma, realmente nos vemos. Pasma es un partido progresista y verde. Siempre hay que buscar el progreso de una sociedad. Y Pasma es un partido que defiende tanto los derechos de los animales como la protección del medio ambiente, pero los derechos humanos. No se pueden defender los derechos de los animales sin defender los derechos humanos y los derechos de las personas. Y por eso siempre vamos a apostar por una sanidad pública y educación pública, pero también de calidad. Y vamos a luchar por todas las causas sociales. Es que Pasma no puede estar en otro sitio. Nosotros luchamos por los derechos sociales de la gente. Ha costado muchísimo ganarlos para ir ahora restringiéndolos. Y en esa posición se va a enmarcar Pasma siempre al lado de la gente y de las causas sociales. Cuando hablas de los derechos sociales, los derechos de las personas, exactamente ¿a qué te quieres referir? ¿Qué entiendes tú por ello?
Bueno, te he comentado la sanidad pública, educación pública, pero también estamos hablando de las pensiones. El derecho a una pensión digna. Y estamos viendo que hay muchas pensiones que tienen, muchas personas que no tienen una pensión digna para su vida, y además vemos un interés político que ya se ve en el Partido Socialista o en el Partido Popular de retrasar ya la edad de jubilación. Me parece un error terrible que se esté luchando por esto cuando realmente lo que tenemos que crear es puestos de trabajo y mantener el actual sistema de pensiones y mejorarlo. Y con esto estamos hablando también de la vivienda. Muchísimos jóvenes no se pueden emancipar porque no se pueden permitir una vivienda. Sí. Y bueno, parece que los políticos ahora han descubierto esto, ¿no? De que la gente no se puede emancipar porque el acceso a la vivienda, porque como lo llaman co-living, te venden el co-living como que bueno, no es tan malo vivir con tus amigos. Exactamente. Y bueno, Palma siempre va a estar realmente con las necesidades que tiene la gente. Yo siempre he sido un gran defensor de los autónomos porque he sido autónomo y soy autónomo. Y bueno, pues los autónomos no son empresarios, por mucho que queramos muchas veces decir, son empresarios sí, pues tienen empresas, desarrollan una actividad económica, pero son personas que están poniendo su capital, lo están poniendo todo para crear puestos de trabajo, pero nos vemos que los gobiernos lo están tratando peor que a las grandes empresas, a las del IBEX 35. Es que proporcionalmente pagan muchísimos más impuestos. Palma va a estar a favor de tanto de los trabajadores que más lo necesitan, como también de las personas que son autónomas. Y bueno, pues hay muchísimas políticas sociales, la apuesta por el comercio local, en las que Palma tiene que incidir y que incidimos como partido político, y que una llegada nuestra al Congreso pues haría que se mejoraran esas políticas sociales. Ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están ahora pudiendo empezar a votar porque están cumpliendo mayoría de edad o simplemente son escépticos y tienen esa matraquilla de, oye, pues yo he pensado en algún momento en mi vida de votar al Palma, pero al final, por H o por B, no lo he hecho y me he ido siempre a los de siempre? ¿Qué les dirías a esas personas para terminar de convencerlas de que Palma es una opción política viable y positiva para ellos y para el conjunto de la sociedad? Bueno, yo lo que les diría primeramente a estas personas que antes de votar se informen, que no vayan escuchando mensajes cortos y muchas veces manipulados por formaciones políticas, porque que lo incitan a votar contra algo. No, tenemos que votar por algo. Y creo que, y que están los jóvenes, porque la verdad es que nos estamos encontrando que los jóvenes cada vez están más concienciados hacia la problemática del maltrato animal. Y yo les diría a ellos, oye, marcaros esto una prioridad, porque si estáis votando a Palma, estáis votando a un partido que va a luchar por la defensa de esos animales, cosa que no van a hacer el resto de partidos políticos, y además estáis votando a un partido que va a luchar por la mejora de vuestro medio ambiente, por el futuro, por el planeta donde vosotros vais a vivir. O sea, votar a Palma, porque realmente ese es que el partido que más se va a acercar a lo que vosotros como personas, si buscáis dentro de sí, buscad dentro de muchos de esos jóvenes y mirad las causas que defiende el partido animalista, y fijo que las tenéis dentro de vosotros. Que coincidís. Que coinciden plenamente, sí. Pues Javier Luna, Javi, para entendernos, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido todo lo que has compartido de lo que se te conoce como activista. La gente te conoce como activista, pero tras ese activista también hay una persona con una vida y con una trayectoria súper interesante, y muchísimas gracias por habernosla contado, y te seguiremos viendo en redes sociales. Pues nada, yo también comentar que ponemos en marcha, se ha puesto en marcha ya el podcast que vamos a conocer a muchísima gente interesante que causa... de muchos ámbitos, además. De muchos ámbitos, que lucha por la defensa de los animales, del medio ambiente, por las causas sociales que también defendemos Palma, y que que invito a la gente que sigan viendo este podcast, porque creo que va a ser un podcast de un éxito muy grande, que va a calar muchísimo en la sociedad. Toma, mira, por si no tenías... Ya. La tengo varias, una en mi casa, una en el coche, otra... pero bueno, está muy bien, para muy que bien. te lleve el recuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.